tal, queridos amigos? Estamos aquí junto al templo de Apolos, aquí en la ciudad de Corinto, en la antigua ciudad de Corinto, donde sucedió lo que voy a leer a continuación. Eso es algo maravilloso. Hechos capítulo 18. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló ahí a un judío llamado Aquila. Muy interesante que subrayes que era un judío, Aquila también, así como Pablo, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador Claudio César, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Había expulsado a los judíos y por esa razón estaban aquí Aquila y Priscila. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí escuchábamos a los guías de que eran tiendas como para habitar, pero existe otra posibilidad, que la tienda, siendo judíos, se refiriere a los mantos de oración de los judíos. Es más probable que sean ese tipo de cosas que una tienda de campaña. Pero bueno, esa es una suposición. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Por lo tanto, aquí había una sinagoga judía. Tomemos mucho en cuenta. Todos los días de reposo, como era la costumbre de Pablo, y persuadía a judíos y a griegos. Acuérdate que los griegos, había muchos entre los griegos que eran prosélitos judíos. Y en la sinagoga los persuadía a ambos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿se acuerdan? Allá los había dejado. Pablo estaba entregado por completo o por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús de Nazaret era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. En Hechos capítulo 20, también Pablo les dijo que quedaba limpio porque no había rehuido anunciarles todo, aquellos de Hechos capítulo 20, más bien a los discípulos de Éfeso. Todo el consejo de Dios. Es que esta era la idea de la atalaya, ¿se acuerdan? Aquel atalaya en las murallas tenía que avisar de los ejércitos que venían de lejos, y si se quedaba dormido, la sangre de todos los que murieran por los ejércitos extranjeros le eran cobradas, o era sobre la cabeza del atalaya que se dormía. Nosotros somos atalayas, somos mayordomos que debemos velar, predicando, dice aquí, predicando y testificando a judíos, a griegos, a mexicanos, a quien se nos presente, acerca de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Rey de Israel prometido. Y dice que entonces, oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Ahora, a partir de aquí, se dedicó simplemente a predicar a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, muy probablemente entonces gentil, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. El principal de la sinagoga le creyó en el Señor a través de la predicación de Pablo. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mucho pueblo en esta ciudad. Cuando ya Pablo había decidido por el Espíritu de Dios ir a los gentiles. ¿Pueblo entre los gentiles? Otra vez probablemente refiriéndose a la casa de Israel, la dispersión. Aquella razón por la cual el Señor lo trajo aquí en lugar de ir a Asia, a través de la visión del varón macedonio. Este segundo viaje misionero de Pablo, que no empezó cruzando el mar, sino subiendo, ¿verdad? Subiendo por tierra, volviendo a Iconio, Listra, pasando por Asia Menor, llegó hasta Troas, y ahí cruzó Filipos, Apolonia, Anfípolis, llegó hasta Tesalónica, de ahí bajó a Atenas y bajó a Corinto. Está a punto de terminar el segundo viaje y regresar a Antioquía de Siria, donde estaba la base de su ministerio a los gentiles. Dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. 1 año y 6 meses estableció aquí Pablo. Probablemente fue el lapso de tiempo más amplio en su segundo viaje misionero que dedicó a un solo lugar. Por eso es que este lugar es tan importante. 2 cartas muy amplias escribió Pablo a los Corintios para tratar muchos asuntos.
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, que ya había creído en el Señor junto con toda su casa, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de esto. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, etcétera, porque tenía un voto nazario para ir a Jerusalén a ofrecer una ofrenda que estaba recogiendo por todas las iglesias de Macedonia y de Acaya, llevando una ofrenda para la hambruna que había para los hermanos de Jerusalén, que por cierto eran hermanos judíos, que solían menospreciar a los gentiles. Y es increíble cómo el efecto del evangelio hizo a los gentiles muy sensibles a la necesidad de aquellos que los agraviaban, sus hermanos judíos. Y de todas estas iglesias gentiles, Pablo levantó una ofrenda para llevar y aliviar la hambruna que había en Jerusalén. Pero estamos aquí, este es Corinto, ni más ni menos, y te recomiendo leer toda esta historia en Hechos capítulo 18. Dios les bendiga, hermanos.